La paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sobreabunden en el corazón de todos mis hermanos y amigos que están del otro lado del receptor. Reciban un cordial saludo y un abrazo en Cristo Jesús a mis hermanos de Río Frío Valle, oyentes y Salónica Valle del Cauca. Un saludo en Cristo Jesús. Y no se les olvide suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Un estimado amigo que nos sigue pregunta: ¿qué significa idolatría y por qué ustedes veneran mucho a su apóstol? Muy bien, veamos primero qué es idolatría. Idolatría es la práctica religiosa que se rinde culto y adoración a un ídolo, inclinándose a ese ídolo, sea persona, animal o cosa, tomando en cuenta que solo Dios es digno de adoración. Todas las prácticas ajenas a esto caen en el grave pecado de idolatría. Ahora contesto tu segunda pregunta. Tú dices, ¿por qué veneran mucho a su apóstol? Veamos. En primer lugar, el apóstol no es nuestro. El apóstol es de Jesucristo. Él es su enviado. Ahora, quiero que sepas esto. En todos los tiempos y desde un principio, hablando de la gracia, los apóstoles de Jesucristo han recibido un reconocimiento especial. Y es esto precisamente lo que mucha gente no puede entender, cómo a un ser humano se le pueda dar una distinción tan importante. Y es aquí expresamente donde está la riqueza insondable de Dios, su obra, su magnificencia, que en tiempos antiguos estuvo en sus santos profetas, videntes, ungidos, y hoy está en sus apóstoles. Y esto es lo que el pueblo de Dios ha entendido, a creer y a identificar precisamente al que Dios ha enviado. Escuchen con atención. Si tan solo abrimos las Escrituras en Hechos 5:13, refiriéndose a sus apóstoles, nos dice: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Fíjense, amigos, que en estas provincias y ciudades de esos tiempos habían muchos habitantes, numerosos hombres y mujeres que vivían en esos lugares, y la mayoría de ellos desechaban a los apóstoles y no se juntaban con ellos. Antes bien, como sucede hoy en día, los despreciaban, los difamaban, mientras el pueblo de Dios los alababa grandemente. ¿Y tú sabes qué es alabar? Alabar es hablar bien de alguien, resaltar sus cualidades, sus méritos, bendecirlos, elogiarlos, tenerlos en gran valor, en gran estima. Y tanta era su confianza en ellos, que lea lo que dice el versículo 15-16 de Hechos 5, que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, un apóstol, un hombre, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y el versículo 16 nos dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Puedes entenderlo? ¿Te imaginas el alboroto y la algarabía, sacando a los enfermos a la calle donde transitaban muchas personas y colocándolos en vallas, esperando a que pasara un hombre? Pero no un hombre cualquiera, común, sino un hombre con la sabiduría, con la autoridad y la bendición de Dios, revestido de la gracia de Jesucristo.
y el pueblo lo reconocía y les daban el valor que tenían los apóstoles de Cristo. Pues repito, ellos no son personas comunes, son varones elegidos por el soberano Dios para ostentar el cargo más brillante en esta tierra, el apostolado. Mas solo había un grupo que los reconocía así. Los demás no querían saber nada de ellos, y hasta tenían el atrevimiento y la osadía de denigrarlos y calumniarlos sin ningún respeto y consideración. Y si les comentara todos los pasajes que hay en el Nuevo Testamento donde el pueblo los reconocía y amaba, me llevaría muchos videos de estos. Por ejemplo, como cuando el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas que lo habían recibido como al mismo Cristo. Gálatas 4:15. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? E incluso en ese mismo pasaje muestra que el amor que sentían por el apóstol era tan inmenso que los hermanos estaban dispuestos a sacarse los ojos para dárselos al apóstol. Léelo en Gálatas 4:15. Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Fíjate qué amor sentían por el apóstol. ¿Y sabes por qué lo estimaban tanto? Por la bendita obra de Dios que llevaban en sus corazones. Juan 6:29. Y Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús fue el mayor enviado de Dios en ese tiempo. Y luego, los apóstoles, que son los enviados de Jesucristo desde el principio hasta nuestro tiempo. Juan 20:21. Como lo es hoy en día el apóstol de Jesucristo, el excelentísimo embajador Naasón Joaquín García, a quien todo un pueblo alrededor del mundo y en los 5 continentes lo hemos recibido como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Estimados amigos, quiero hacerles una invitación a que se acerquen a una de las casas de oración de la iglesia La Luz del Mundo, aquí en Río Frío Valle, carrera octava, 1019, barrio Pinar del Río. Los esperamos y será un gusto atenderlos. Espero y les sirva esta información y que el Señor les bendiga.